Gracias a los hermanos, ¿no?, que tuvieron a bien invitarnos para este día. Y pues bendito Dios que nos da la oportunidad, ¿no?, de exponer su palabra. En la reseña que se me mandó pedir, o se me pidió, hermanos, me pidieron ahí una reseña, para la redundancia, de la trayectoria de lo que he hecho. Y le digo a los hermanos, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo solamente trabajo y predico, pero agregué algo que no se dijo ahorita, y lo voy a decir yo. Bueno, dentro de esto que agregué, faltó decir que quien me bautizó fue el hermano Luis Felipe. Y hay que darle honor a quien honor merece, ¿verdad? Bendito Dios que el hermano lo conocimos y él fue quien me bautizó, y es una aportación grande en mi vida para poder estar aquí en esta tarde. El apóstol Pablo, hermanos, dice en la carta de Tito, venimos a estudiar de la palabra del Señor y vamos a abocarnos a ella. Tito capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, te dejé en Creta. Hablar del apóstol Pablo, hermanos, es hablar, si no del más, si uno de los más celosos siervos del Señor, del apóstol, que cuando escuchaba una falsa doctrina no se detenía, no pensaba dos veces, sino que iba y corregía lo que andaba mal en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escuchaba una nueva idea tratando de surgir o tratando de entrar en la iglesia, inmediatamente iba y corregía errores doctrinales. Inmediatamente iba el apóstol Pablo, sin pensar quién estaba ahí, sin pensar qué hermanos estaban ahí, sino pensando que esa idea estaba afectando a la iglesia, que esa idea estaba perjudicando a la iglesia que Cristo estableció. Si alguna idea, alguna filosofía era una amenaza a la iglesia que Cristo estableció, él llegaba. Y le dice el apóstol Pablo a Tito: por esta causa te dejé, Tito. Por esta causa te mandé. Por esta causa pedí que fueras para allá, para que corrigiesas lo deficiente, para que tú no permitieras que creciera ninguna doctrina, ninguna idea, ninguna filosofía extraña, y menos la que hoy nos aboca a estudiar, que es el sincretismo. Ese es el tema, hermanos, el cual vamos a hablar en esta tarde. Es una de las tantas ideas. Usted recordará que el apóstol Pablo ahí dice: aléjate, le dice a Timoteo, aléjate de esas fábulas, de esas enseñanzas, de esas ideas que surgen, evítalas, corrígelas. Y a Tito también le dice: lucha por ello, corrige eso deficiente, y no permitas, agregarle, que el sincretismo entre en la iglesia del Señor. Vuelvo a insistir, hermanos, el apóstol Pablo es un apóstol que no permitía ninguna falsa doctrina, ninguna falsa enseñanza. Era un fiel ministro del Señor, era un fiel siervo de Dios, celoso, característica que hoy en nuestros tiempos falta mucho. Hoy en los predicadores, en muchos predicadores, está escaseando el celo por la Escritura. No hay celo por la Escritura. Hay muchas escuelas, hay muchos que predican, hay muchos que se paran al frente, pero hay pocos predicadores que sean celosos de la Escritura. Puede entrar cualquier filosofía, puede entrar cualquier idea, cualquier práctica, y asimismo también el sincretismo, y no importa. Nos adaptamos a la enseñanza, nos adaptamos a las ideas, porque los predicadores de hoy en día, muchos, no quiero generalizar, están escaseando de ese celo del primer siglo, de ese celo que se necesita en la iglesia, y se adaptan de una manera muy fácil. Vemos predicadores poco celosos
que apoyan divisiones. No importa, decía el hermano ayer, si mal no recuerdo, se puede formar otra iglesia con gente que dividió y los predicadores apoyan esa iglesia. Ven que alguien está enseñando una falsa doctrina y lo apoyan. Y a este lugar, hermanos, hemos venido para recordar lo esencial de la doctrina del Señor. A recordar a estos siervos como el apóstol Pablo, que cuando iba a entrar una doctrina, luchaban para que no se dañara el cuerpo de Cristo y que la iglesia fuera limpia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia por la cual Cristo murió para que fuese así, tal cual Él la compró. El sincretismo, hermanos. Bueno, hay que hablar del sincretismo en algunos puntos. Y voy a acabar diciendo lo que dijo el hermano Corrales. Hermano, llegando fue lo primero que me dijo: ¿ya te preguntaron qué es el sincretismo? Le digo: hermano, van 4. Dijo: diles lo que yo les dije, busquen en el diccionario. No sé si puedo decirlo ahorita. Pregunté al hermano Corrales, les digo: busquen el diccionario. Llegó el hermano Pancho de Matamoros y me dice: hermano, tengo una duda, hermano, ¿qué es el sincretismo? Le digo: con usted van 12, hermano, van 12. Ahora, bueno, vamos a despejar la duda de lo que es el sincretismo en su significado. Yo creo que cuando ustedes vieron este tema, se abocaron a buscar en el internet y a ver qué es el sincretismo, de qué se trata el sincretismo. Se acercó un hermano y me dijo: ya sé qué es el sincretismo, hermano, es de 2 culturas. Se acerca otro hermano y me dice: hermano, ya sé qué es el sincretismo, es ideas. Digo: pues hermano, si traen el sermón, pásenmelo, hombre, para hacerlo una vez. Hermanos, el sincretismo, ¿qué es el sincretismo? Vamos a analizar lo que es el sincretismo. Dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Para saber qué es el sincretismo, hermanos, necesitamos saber primero qué es un cretismo, qué es un cretense, quién es aquellos que eran conocidos como, dice el apóstol Pablo, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Quienes estudiamos en la escuela de Monterrey, hermanos, tenemos presente la explicación del hermano Cárdenas. Todos sabíamos lo que era un cretense, pero un estudiante no sabía y se acercó y le preguntó: hermano David, ¿qué es un cretense? Dijo: es tipo estudiante, se va al buffet, come, ya no puede más, pero quiere más, se va al baño y se mete el dedo a la boca. ¡Oh! Ese es un cretense, decía. ¿Qué es un cretense? Un cretense, hermanos, dice el apóstol Pablo, es gente mentirosa. Se gozaba en la mentira, uno a otro se decían mentiras, se decían fábulas, uno a otro se decían a ver quién era el que triunfaba diciendo la mentira más grande, quién era aquel que decía la mentira más creíble. Los cretenses era gente que mentía de manera tan natural como comer, era gente que mentía tan natural que ya no se fijaban si era realmente una mentira. ¿Quiénes eran los cretenses? Malas bestias. ¿Por qué malas bestias? Dice la historia, según Plutarco, se les denominaba así porque creaban controversias, creaban discusiones entre ellos para tratar de ver a dónde llegaban con estas discusiones. Trataban de discutir sobre cosas que no tenían sentido, y una vez que discutían ellos, buscaban el punto al cual nosotros queremos llegar ahorita. Pero ellos eran definidos como malas bestias, gente controversial, glotones, dice el apóstol Pablo, ociosos. Era un completo desorden en esta isla, un completo desorden que cada quien pensaba y hacía y vivía como quería, pero algo tenían en común, hermano. Cuando un pueblo amenazaba a esta ciudad o a este grupo de personas, tú piensas así, yo pienso así, vamos a buscar el punto de acuerdo para poder ir en contra del enemigo. Ese es el sincretismo, hermano.
buscar el punto de acuerdo, dejando a un lado lo que yo creo y dejando tú lo que tú crees, y formar una tercera idea que dé origen a nuestra comunión, a nuestra relación, a nuestra unidad. Eso es lo que Plutarco denomina como sincretismo, dejando a un lado el pensamiento cretense. Por eso es sincretismo. No pienses como cretense, busca el punto de acuerdo. Entonces, el sincretismo no es otra cosa que la conciliación de pensamientos, la conciliación de ideas, la conciliación de doctrinas, la conciliación de todo, para que no haya separación, para que no haya división. Esto es lo que muchas personas buscan hoy en día, el sincretismo. El significado, pues entonces, del sincretismo es eso: abandonar mi idea, tu idea, y que surja una tercera en el cual converjamos tú y yo. El sincretismo es conciliarnos tú y yo en un solo pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos tener unidad. El sincretismo, hermanos, en el mundo religioso. Los primeros que trataron el sincretismo, usted lo recordará, son los griegos, los romanos, cuando iban gobernando en su imperio, cuando trataban de imponer en su imperio la convergencia para la pacificación de los pueblos. Quien conoce la historia recordará el libro de los Macabeos, ese libro apócrifo que hoy se utiliza en algunas religiones por ahí, alguna religión por ahí, donde se habla acerca de la rebelión de los judíos. Decía Flavio Josefo, de la guerra de los judíos, cuando se trataba de imponer ídolos, cuando se trataba de imponer prácticas que iban en contra de la ley judía, en contra del pensamiento judío. Cómo batallaban los romanos, cómo batallaban los griegos. Si iban con algún pueblo conquistado, les imponían un dios y lo aceptaban, ya sea el que fuere, aceptaban cualquier idea. Pero cuando llegaron con los judíos, trataron de introducir esto y se rebelaron los judíos. No querían esto, pero los romanos trataron, hermanos, y obligaban a los judíos y a todos los pueblos a vivir bajo el sincretismo. Deja tu idea, deja la tuya y únanse en un solo pensamiento. Concilien sus diferencias, concilien lo que ustedes los difiere, únanse. Eso es el sincretismo, hermanos. Quienes vivimos en los años 80, vamos a recordar, por ejemplo, ahorita se me fue la mente cuando decía el hermano Luis acerca de aquellas épocas. Usted recordará, todos anhelamos los años 80, no sé por qué. Todos vivimos bajo los 80. Los 80 eran mejores. No sé por qué la gente dice así. Pero bueno, vamos a hablar de los 80, hermano. Quienes vivimos en los 80s y los 90s, recordamos muchos eventos: la perestroika, por ejemplo, de Gorbachev, la apertura a la cultura mundial, la caída del muro de Berlín, tantos eventos, hermanos, como el tratar de introducir la democracia entre los chinos, ¿verdad? Muchos eventos que iban ocurriendo en estas épocas, pero hubo un evento que fue muy famoso, una idea que surgió entre las religiones de aquel entonces, promovidas por Juan Pablo II, el famoso ecumenismo, donde cita a la Iglesia Ortodoxa Católica, donde cita a los griegos, donde cita a los judíos, donde cita a sectarios, pentecostales, bautistas, sabatistas, adventistas, judíos, musulmanes, invita a todo el mundo y todos se juntan. Vamos a juntarnos en un movimiento ecuménico en el cual nos sentamos a platicar. Se siente el judío con el musulmán, el católico con el ortodoxo, el tradicionalista, el pentecostés con el bautista, testigos con mormones. Todos nos sentamos y vamos a fomentar el ecumenismo, este movimiento que nos va a llevar a la plática, a acercarnos como religión, decía él. Vamos a acercarnos de tal manera que podamos convivir. Pero una vez que abandonaban la mesa de plática, esto, hermanos, ocurría.
el catolicismo volvía a sus prácticas, el Pentecostés volvía a sus prácticas y todos los demás volvían a sus prácticas. ¿Por qué? Porque era un movimiento solamente ecuménico, entre comillas, hermano. No representaba un peligro como el sincretismo, no representaba un peligro tal como este movimiento conocido como el sincretismo o movimiento de la famosa nueva era. Ya el hermano hacía referencia a la nueva era, que por cierto no es tan nueva, no es muy nueva. Usted recordará que cuando los católicos, la Iglesia Católica Romana, quiso conquistar a los pueblos bárbaros, algunos de ellos adoraban al sol, querían servir al sol, querían rendirle homenaje al sol y se enfrentaron con este problema, el catolicismo. ¿Cómo le hacemos para introducir nuestros santos, para introducir nuestros ídolos y que ellos se dobleguen? ¿Cómo podemos compaginar? ¿Cómo podemos hacer que estos pueblos vengan al sincretismo? Fácil. Si ellos creen en el sol, ponle la aureola a los santos. Y a partir de ahí viene la famosa aureola y los pueblos bárbaros aceptan la nueva religión. ¿Por qué? Porque ven en ellos la unidad. Y entonces viene la unidad entre catolicismo y barbarismo con esa aureola que viene en la parte de arriba. Bueno, los mexicanos no andamos tan lejos del sincretismo, hermanos. No andamos tan lejos. Se dice que en aquellos años, cuando vinieron a conquistarnos los españoles, o llegaron a conquistarnos los españoles, nos trajeron una güera, una virgen güera, y le quisieron imponer a los pueblos una virgen güera, y los pueblos indígenas no quisieron una virgen güera, porque no eran güeros, no eran blancos. Así que, ¿cómo le hacemos para dominar a la raza de bronce? A estos pueblos indios, ¿cómo le hacemos para dominarlos, para convencerlos? Ponles a alguien moreno. Así caímos, hermano. Así. A partir de ahí, el pueblo es lo que es. Porque caímos en el sincretismo del catolicismo romano. Ese es el sincretismo, hermanos, religioso. Por eso le insisto, no es tan nueva era. Se denomina nueva era cuando esto es más antiguo que sabrá Dios, ¿verdad? Los llamados creadores de la nueva era, hermanos, fomentan en el mundo religioso el sincretismo al punto de que llevan a algunos grupos religiosos a abandonar sus creencias, a no defender sus creencias y poder acoplarse entre ellos. De ahí que usted tiene a llamados evangélicos liberales uniéndose a iglesias romanas. Usted hoy en día ve líderes evangélicos fomentando retiros con gente del catolicismo. Usted ve a muchos ahora abandonando sus convicciones, sectas que ahora se unen con el catolicismo, se unen entre ellos abandonando lo que ellos han pensado desde hace muchos años. Pero bueno, dejemos que hagan lo que quieran ellos, ¿verdad? Que nos interesa. No, sí nos interesa. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia de Cristo, hermanos, ve esto, como que nos tiemblan las manos y como que nos cosquillean. Queremos entrar en la nueva onda, en la nueva era. Queremos no quedarnos fuera del mundo de la nueva era o del sincretismo. El mundo religioso, hermanos, puede hacer lo que quiera con el sincretismo. El problema es cuando la iglesia quiere entrar en el mismo orden. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:8, que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas, que nadie los engañe, que nadie los lleve en el error, que nadie los lleve hacia el engaño. Pero a veces, hermanos, el cristiano quiere tratar de conciliar con las iglesias, con los sectarios, quiere parecerse a ellos, no quiere estar fuera de ellos. Ya el hermano lo mencionaba en la mañana acerca de esto, cuando la iglesia empieza a ofrecer lo que la gente quiere. A ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Una iglesia que te toque instrumentos? Te damos instrumentos.
¿Quieres una iglesia donde te quieras confesar? Te la damos. ¿Quieres una iglesia donde quieras aplaudir? Te la damos. Ese es el problema. Cuando la iglesia del Señor, hermanos, quiere entrar en el mundo religioso bajo el sincretismo o gobernados por el sincretismo, con una mezcla, una multitud de pensamientos e ideas filosóficas que eliminan, hermanos, todo punto doctrinal. Ese es el sincretismo en el mundo religioso. El sincretismo, hermanos, en la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El sincretismo en la iglesia, hermanos, ha entrado, se está metiendo. Queramos o no, tenemos que luchar con este movimiento. Queramos o no, tenemos que luchar con esta filosofía. Tal vez no se conoce en palabra, tal vez no se conoce lo que es esta palabra, pero sí se conoce la práctica, desafortunadamente. Los hermanos hablaron en la mañana acerca de dos puntos: el legalismo y el liberalismo. Pero el sincretismo toma a uno de la mano, lo toma al otro y les dice: dense la mano. Legalistas y liberalistas, tómense la mano, porque los voy a conciliar para que no haya problemas. Los voy a unir para que no tengan dificultades. Y el apóstol Pablo dice: en los postreros tiempos, ¿cuándo? Cuando ya el hombre ande en naves aquí espaciales, o cuando nos vayamos al Marte, o ¿cuándo son los postreros tiempos? Hoy, hermano, son los postreros tiempos. Cuando muchos están apostatando, cuando muchos se están olvidando de la doctrina del Señor, cuando muchos se están olvidando y se están dejando engañar por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. La iglesia, hermanos, no escapa del sincretismo. La iglesia no se escapa de vivir este problema, porque hay infiltración de doctrinas ajenas en la iglesia. Hay infiltración, hermanos, de muchas ideas, de muchos pensamientos, que con tal de ganar gente, no para el Señor, sino para las arcas, concilian los pensamientos de lo que usted guste y mande. El sincretismo tiene presencia en la iglesia, hermanos, dañando en dos puntos. El primero, en la doctrina. El apóstol Pedro dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No desee, hermano, una leche espiritual que esté adulterada. Desee la leche que no tiene ninguna adulteración. Hermano, quienes vivimos en rancho, ¿se acordará usted de esa leche que tomaba, que la ponía a hervir, hacía nata, y qué sabroso era esto? Pero la leche que nos venden hoy, usted la puede dejar todo el día y no hay nata, es pura agua, está adulterada. Esa no es la que habla el apóstol Pedro. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El sincretismo está afectando en la doctrina, porque vemos predicadores eliminando diferencias doctrinales para poder, hermanos, mantener la comunión, eliminando el fundamento de la doctrina, eliminando a Cristo de en medio. Porque cuando quitamos la doctrina, usted y yo estamos quitando a Cristo. Vemos iglesias, hermanos, llenas de sincretismo, mezclando multitud de enseñanzas. Iglesias que cambian la doctrina a conveniencia. Iglesias que olvidan el propósito, por ejemplo, del bautismo, y hoy están bautizando niños bajo la premisa de que no le puedes negar a nadie el bautismo, porque aquellos nos están ganando gente bautizando niños. Nosotros tenemos que conciliar y también hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Pero por qué tenemos? Cuando el Señor Jesús nos da el parámetro para hacer las cosas correctas. Cuando el Señor Jesús nos da el parámetro, la norma para poder predicar, y el que creyere fuera bautizado, y la gente
Desafortunadamente, muchos predicadores están dejándose guiar por este sincretismo, bautizando niños bajo este pensamiento. No le niegues a nadie el bautismo. Así venga de 6 años y te diga, pues, quiero bautizarme, pues bautízalo, ¿verdad? No, esto no es permisible. En la doctrina, el sincretismo ha hecho estragos en la iglesia, hermanos. Iglesias que hoy se expanden mucho, pero no se transforman. Iglesias que están creciendo, pero no se están transformando. Iglesias que están llenísimas, pero no están cambiando, hermanos, en las vidas de ellos. Ese es el efecto del sincretismo. Iglesias que hoy, al más puro estilo sectario, aplauden cada vez que escuchan el nombre de Cristo. No estoy hablando de sectas, estoy hablando de la iglesia de Cristo. No estoy hablando de grupos sectarios, estoy hablando de la iglesia del Señor. Gente que le aplaude al Señor porque tenemos que conciliar con la gente de afuera, o tenemos que conciliar con sabrá Dios sabe quién. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacerlo. Vemos iglesias que cada vez que alguien se bautiza le aplaude como si fuera algo meritorio. Aplaudámosle a Jesús. ¿Acaso es un artista Jesús? Pero ese es el sincretismo, hermanos. Vemos iglesias del Señor vendiendo productos como en aquellos años solamente eran catálogos de los sectarios, vendiendo cassette, vendiendo revistas, vendiendo tanta cosa por ahí, playeras, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría seguirle aquí, ¿verdad? Le platicaba a los hermanos que cuando saqué el permiso, hermanos, ¿sabe usted qué me dijo el hombre de la aduana? A ver, dime, ¿con cuánto te quedas del diezmo? Te quedas con el 80, ¿verdad? Me iba a dar el permiso cuando apenas iba a voltear, se regresa. Por cierto, se me olvidó preguntarte, ¿tú qué vendes para sacar más dinero? ¿Barbacoa? Yo no sé. Los pastores se quedan con dinero. Los pastores venden mercancía. No creo que no tengas. Dijo, es más, ¿dónde está tu Mercedes? ¿Cuál Mercedes? Tengo una triste ven que anda quebrada de los vidrios, ¿verdad? No, yo tengo Mercedes. Pues estás desaprovechando, me dice. Es el sincretismo, hermanos. La gente tiene catalogado esos grupos religiosos de esa manera, pero desafortunadamente la iglesia está cayendo en el mismo error. Está dejándose guiar por el pensamiento del sincretismo. No solamente en la doctrina podemos mencionar esto, hermanos, también en la doctrina moral, en el aspecto moral. En tiempos actuales la iglesia está en peligro del sincretismo, hermanos, con una verdadera actitud mundana. Volvemos al punto de los liberales y los legalistas. Hay hermanos que dicen, por ejemplo, no debes bailar. Y otros dicen, no, pues yo soy un trompo sin guijo, me gusta bailar mucho, me gusta bailar, pero en cantidad con cuanta mujer se me ponga. Bueno, mira, ya que te gusta bailar, vamos a conciliar el pensamiento, vamos a meter sincretismo. No bailes con tantas, baila solamente con tu esposa. Y ya le hicimos. Iglesias de Cristo, no grupos religiosos, iglesias de Cristo. Pero que a mí me gusta emborracharme, no te emborraches. Pero me gusta, no te emborraches. Okay, vamos a conciliar. Tómate nada más una, pero no te emborraches. Solamente una. Y ya con eso estás a gusto, ¿verdad? Eso es sincretismo. Y estoy hablando, insisto, de la iglesia del Señor. El sincretismo, hermanos. ¿Cómo se lucha contra el sincretismo? El apóstol Pablo le dice a Tito capítulo 2 versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No destruyas el fundamento doctrinal. Para luchar contra el sincretismo, hermanos, tenemos que cuidar la doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo dice, les he puesto en ejemplos en mí y en Apolos para que no penséis más de lo que está escrito. Así que si algo no está escrito, guarda silencio. Y si está escrito, hazlo, aplícalo, defiéndelo.
Defiende la doctrina y no te quedes callado. No te quedes en silencio. Sí, vas a perder, lo decía el hermano ayer, acerca de los problemas que traemos como cristianos, ¿no? Vas a perder unos cuantos amigos cristianos y predicadores por defender la doctrina, pero ¿sabes con quién te vas a quedar? Con Dios, con Cristo. Porque el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Defiende la doctrina, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, no te vayas más allá, no alteres, no busques el sincretismo, no busques conciliar ideas, hermano, para que no se sienta, hermano. Vamos a platicar y vamos a ponernos de acuerdo. ¿En qué te vas a poner de acuerdo en doctrina, hermano? ¿En qué te vas a poner de acuerdo cuando la Biblia es clara en los mandamientos? ¿En qué te puedes poner de acuerdo cuando el Señor te ordena que hagas tal o cual cosa? No puede haber sincretismo, debe haber obediencia, debe haber sujeción. Eso es lo que debe haber dentro del cuerpo de Cristo. El día de ayer me pidieron que hablara con los jóvenes acerca de huir, hermano, pero a la mayoría no les gusta huir. Cuando se trata del sincretismo, hay que huir, hermano. Hay que huir y alejarnos de mezclar verdad con mentira. No podemos mezclar verdad con la mentira. ¿Acaso tiene alguna relación Cristo con Belial? Dijo el apóstol Pablo. No podemos mezclar la verdad con la mentira. No podemos, hermano, mezclar el evangelio puro con ideas y novedades dentro de la iglesia. No podemos andar mezclando ideas o filosofías con lo que el Señor nos ha mandado. Tenemos, hermano, que pensar en iglesias, miembros de la iglesia que se ajusten a la doctrina y no que la doctrina se ajuste a cada miembro. Nunca vamos a terminar, nunca. El sincretismo, esto es lo que desea. Predicadores que suavicen la palabra, predicadores que para tener más gente hablen poco de la doctrina, hablen mucho del amor, derramen miel, nos enjaquequen de miel, pero no de doctrina. No nos hable de doctrina. Ustedes lo que quieren nomás es pelear, dijo un hermano. Es lo que quieren. No queremos pelear, hermano. Queremos corregir lo deficiente, por amor a los hermanos, para que no se pierdan. No queremos, dice el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluso aquellos hermanos que están enseñando mal. Ese es el propósito. El sincretismo, hermanos, lo dijo hace rato muy claro el hermano, no es otra cosa más que una apostasía. Y la apostasía, ¿quién no sabe lo que es apostasía? Apostasía es apartarse de la verdad. Y el sincretismo nos lleva a apartarnos de la verdad, pero de manera sutil, de manera delicada, de manera tranquila, pero nos está apartando de la sana doctrina. Para poder luchar contra el sincretismo, tenemos que enseñar doctrinas no del momento, no de la moda, sino la doctrina pura y limpia que hemos recibido del Señor. No debemos de olvidar nuestra esencia, no debemos de olvidar quién murió por nosotros, no debemos de olvidar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Para qué? Para evitar pensamientos como este que le menciono del sincretismo. ¿Cómo luchar contra el sincretismo? Déjeme darle el último punto. La iglesia, hermanos, no es una hidra. Los jóvenes van a decir, yo sé que es una hidra. La iglesia no es aquel monstruo de la mitología al cual usted le cortaba una cabeza y salían 20. La iglesia no es una hidra. La iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. Un solo pensamiento es el que nos gobierna, el de Cristo. Una sola doctrina es la que nos gobierna, la de Cristo. Un solo Rey, un solo Señor, un Dios es el que nos manda, que es Cristo. Nadie más. Esa es la manera en la que podemos combatir el sincretismo. Cuando usted y yo no olvidamos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Rey, y luchamos y combatimos por Él. Déjenme concluir con lo siguiente, hermanos. Hace mucho tiempo di una clase en la congregación
y hablábamos de la lucha en el cielo, entre Miguel y los ángeles que lucharon contra Satanás en aquella famosa rebelión del cielo. Yo le hice una pregunta a los hermanos de la iglesia y quiero que usted se lleve esta pregunta cuando se trata del sincretismo y de defender la doctrina. ¿Se imagina usted a Miguel diciéndole al diablo y diciéndole a Dios: mira tú, Satanás, o Luzbelo, como quiera llamarle, mira, yo me llevo tan bien contigo como también me llevo con Dios? Yo no tengo problemas contigo, Señor, ni tengo problemas contigo, Satanás, así que vamos a convivir. Ustedes arréglense, yo me hago para un lado. ¿Se imagina usted a Miguel de esta manera? No, definitivamente no. ¿Sabe usted qué hicieron los ángeles? Si estás atacando, fíjate bien, si estás atacando a mi Dios, me estás ofendiendo a mí. Si esta doctrina del sincretismo está ofendiendo a mi Señor, estás ofendiéndome a mí, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Seamos, hermano, soldados de nuestro Señor Jesucristo, defendiendo a la iglesia del sincretismo y de cualquier idea religiosa. Que Dios les bendiga.